Gracias, Padre, por tu presencia. Hoy te hemos alabado, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre, bendito Señor. Gracias por el gozo y la bendición tan grande que nos diste, Señor, de conocerte, de elegirnos, de poner tu mirada en nosotros, Padre. Lo más hermoso que pasó en nuestras vidas fue conocerte, mi Rey. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no haya sido tu mano poderosa salvando nuestras vidas y mostrándonos tu reino de amor, tu reino de luz, tu reino de poder, tu reino que se acercó a nosotros, tu reino que está aquí en este lugar, Señor? Muchas gracias, Señor, por esa hermosa presencia, por la bendición tan grande que nos das de poder abrir nuestros ojos en esta mañana y venir a alabarte y exaltar tu nombre, Padre, de venir a ser edificados con tu palabra, de ser transformados por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que sale de mi boca, que no sean palabras de hombres, sino que la unción de tu Espíritu Santo sea siempre nuestro respaldo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de alabarte y de exaltarte, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. ¿Cuántos pueden abrir sus labios y decirle cuánto te amo, Señor? Eres lo más grande, lo más hermoso que pasó en mi vida, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Sigue moviéndote con poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al que vive y al que reina en esta mañana? Santo, santo es su nombre. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Muy buenos días, mi amada iglesia CCF. Les saludo con la paz de Dios y reciba un fuerte abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que levante su mano y nos diga a las personas que nos visitan por primera vez, para que nosotros le abracemos. Levanten. Bienvenida, bienvenido, bienvenida, mi amada. Bienvenida, bienvenida. Nievecita amada, recibe un abrazo. Bienvenida. Gloria a Dios por este tiempo hermoso. Por favor, quiero que estén atentos. Qué gozo tenerte acá, mi amada Babi. Le damos gloria a Dios. Qué gran alegría y gratitud a Dios porque sacó de esa terapia a José Matías, porque él hizo el milagro. Gloria a Dios. Dele un fuerte. Hola, hola. Te quiero invitarte, Babi, para que des unas palabras y gratitud a la iglesia por todas las oraciones. Amén. Qué bendición todo lo que el Señor ha hecho, mis amados. Y también levantó y sacó de la terapia intensiva a don Rodolfo Suárez, nuestro hermano amado, que no habían esperanza para los hombres, pero para Dios todo es posible. Te abrazamos y todo este tiempo te hemos acompañado en ayuno y oración, porque lo que es imposible para nosotros es posible para nuestro Dios. Lo levantó con el 70% de su cuerpo quemado. Dializó 4 veces, estuvo intubado, estuvo con mala oxigenación, los pulmones afectados, los riñones afectados, más el dolor intenso. Pero nuestro Dios es poderoso y lo sacó de ese lugar con mano poderosa. Por eso le glorificamos y Él es el motivo por el cual estamos aquí reunidos para alabar y exaltar su nombre. Gloria a Dios. Diseñados para depender de Dios,
No quiero que se distraiga, por favor, y que pueda recibir de parte de Dios esta palabra. Diseñados para depender de Dios. Hoy vamos a hablar un poco de Jacob. ¿Alguien conoce la historia de Jacob? Jacob, Isaac, su padre, tuvo un par de gemelos, Esaú y Jacob. Él viene de la genealogía de Abraham, conocía las promesas de Dios, instruido en la palabra, Abraham, Isaac y Jacob, porque Él es un Dios generacional. Y todo lo que nosotros hacemos y decimos va a afectar nuestra generación. Por eso necesitamos depender de Dios, iglesia. Necesitamos estar conectados con Dios para poder recibir la sabiduría de lo alto. Porque ¿sabe por qué lloramos y sufrimos muchos años? ¿Sabe por qué? Por las malas decisiones que tomamos. Porque hay un pueblo adormecido. Porque hay un pueblo desenfocado. Porque hay un pueblo desconectado de Dios y de la iglesia. Porque quien se conecta a su iglesia y está atento a oír la voz de Dios, está conectado al Señor también. Quien se conecta para escuchar y conocer la palabra de Dios, está conectado con su fuente de existencia, con su Creador, Dios Padre Todopoderoso. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice. Por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Por falta de la sabiduría de Dios tomamos malas decisiones que nos llevan a llorar y a sufrir. Por eso necesitamos depender de Dios, porque ese es nuestro diseño de excelencia. Hemos sido diseñados y hemos sido creados para depender de nuestro Dios Todopoderoso. Nuestra vida no depende del sistema político, judicial. Nuestra vida no depende de la crisis que podamos pasar. Nuestra vida no depende de un diagnóstico médico. Nuestra vida depende de lo que Dios dice en su palabra, de lo que dice que soy y de lo que Él hará en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte el aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, amada iglesia, en este tiempo el Señor me ha permitido conectarme con Él y me ha dado un hambre y una sed, y yo creo que todo va bajando de lo que nosotros recibimos para el pueblo y para la iglesia, de que nosotros anhelemos los dones espirituales, de lo que nosotros anhelemos ser llenos de la presencia de Dios, que nosotros anhelemos que nuestro mejor regalo que Dios nos pueda dar sea los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y solo puede venir de una dependencia de Dios, de una conexión tripartito con nuestro Dios, espíritu, alma y cuerpo, conectados a nuestro Dios. Entonces necesitamos esos dones, necesitamos esa sabiduría para que el pueblo, para que nosotros no perezcamos y suframos y lloramos y lloremos y lloremos y demos vueltas en el desierto por causa de esa desconexión, por causa de las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos conectados y dependientes del Señor. Entonces este hombre Jacob, usted sabe que su hermano gemelo, la bendición venía mediante la primogenitura. Era bendecido, tenía una bendición especial el primogénito. Y dice que desde el vientre estos gemelitos se peleaban. Pero vemos que Jacob significa usurpador. Su significado es engañador, expropiador, porque él se pone en combinación con su madre para obtener, era un vivo de primera cuenta, era un manipulador de primera cuenta. Porque usted no crea que porque la gente está en la iglesia no tiene esos espíritus. Estuvo tremenda la enseñanza, escuché sobre el espíritu de Jezabel. Escúchela, por favor, para que usted pueda, búsquela en YouTube. Estamos en la plataforma de YouTube. Las enseñanzas, si usted no pudo venir, no puede venir los días miércoles,
no puede venir a los ayunos, tenemos un link para que usted pueda conectarse. Estuvo la profeta María este jueves en el ayuno también. Hubo una presencia poderosa desde que ingresamos, la alabanza, todo había una presencia hermosa. Dios se mueve y se manifiesta con aquellos que le buscan, con aquellos que dependen de Dios. Entonces, mis amados, este hombre que era manipulador, este hombre engaña a su hermano porque lo conocía, porque el diablo nos conoce también. El diablo también conoce nuestras debilidades. Entonces le cambia su primogenitura. ¿Sabe por qué? Porque su debilidad era la comida. Porque a veces el enemigo, fíjense ustedes, amados, que hay gente y en la misma iglesia que lidera por tus debilidades, por lo que careces, por ahí te soban y te dan. Por eso la iglesia necesita los dones espirituales. La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita crecer, la iglesia necesita tener discernimiento, la iglesia necesita tener visión para que el enemigo no quiera cambiar y arrebatar y usurpar lo que Dios nos ha dado por derecho legal. Entonces él le conoce, está mal creo este micrófono, él le conoce su debilidad. Él conoce la debilidad, él lo trabaja y lo hace caer. Y le cambia la primogenitura, la bendición, por un plato de lentejas. Por eso que cuando cantemos, como hoy hemos cantado tan bello a nuestro Señor, hoy hemos cantado, ¿quién sinceramente y genuinamente le dijo, porque fuera de ti nada deseo en esta tierra? Diga que mientras yo más tengo, mientras yo más conozco, mientras yo más obtengo cosas materiales, me doy cuenta que nada soy, que lo que más quiero es su presencia. No hay otra, no hay vuelta, mi hermano. Así que quienes en esta mañana le cantaron verdaderamente, porque fuera de ti nada deseo en esta tierra, esos son los dependientes, los maduros espirituales, los que tienen hambre y sed de su presencia. Entonces el diablo nos trabaja y nos engaña. ¿Y a quién va a usar? Al hombre. A nosotros nos va a usar. Nos va a usar. Así como Dios nos usa como sus instrumentos, también el enemigo nos puede usar cuando estamos desconectados de Dios. Cuando nosotros no conocemos la palabra, somos presas fáciles del enemigo y nos dejamos engañar, usurpar y arrebatar lo que Dios nos dio. Y es así como cambia su primogenitura por un plato de lentejas, pero eso le costó, esa maquinación de Jacob, esa confabulación de Jacob lo llevó a padecimiento. Porque cuando nosotros manipulamos, eso ya tiene su consecuencia en nuestra vida. Por eso Dios necesita levantar mujeres sabias, mujeres de reino, que cambien la manipulación por la sabiduría. Necesita levantar hombres con conocimiento de la palabra de Dios, hombres que ejerzan su sacerdocio y que ejerzan autoridad y gobierno en sus hogares, no que sean unos manipulados por sus esposas. Mi amado, y esta manipulación, esta usurpación de la primogenitura le costó mucho dolor a Jacob. Por eso nosotros tenemos que fijarnos muy bien que la autosuficiencia es la condición o la capacidad de algo o de alguien para abastecerse de manera independiente por sí mismo. Es un esfuerzo propio que puede ser muy dañino y puede ser muy perjudicial, porque nos puede llenar de orgullo, porque el orgullo, la independencia, la autosuficiencia trae orgullo y trae rebelión también. Por eso tenemos que depender de nuestro Señor.
Entonces Jacob, siempre tratando de manipular las cosas para que trabajen solo para su beneficio. Usted se va a fijar y usted va a conocer a las personas, mis amados, tanto en su hogar, tanto en el trabajo, si usted es dependiente o depende, lo que sea, en cualquier ámbito que nosotros nos movamos, hasta en la misma iglesia, que hay siervos, pastores, lo que llámese líderes que están en función de gobierno, en cualquier ámbito, esfera, que quieren servirse de lo que Dios les permitió un día estar. Quieren para sus propios beneficios. Cuando usted ve gente trabajando para su propio beneficio y reconocimiento, es un manipulador. Porque nosotros tenemos que trabajar para el propósito con el que Dios me llamó a este mundo. Si usted le dio un propósito de moverse en el mundo de la política, en las artes, en el deporte, si usted le dio el privilegio de estar ocupando un puesto, una posición, un liderazgo, es para el fin que Dios llamó, que es el servicio a los demás. No para nuestro. Hay gente que hasta del propio evangelio se sirve. Entonces usted tiene que discernir, la iglesia tiene que despertar y reprender ese espíritu de manipulación. Cuando la gente se sirve y quiere el reconocimiento y quiere brillar, pues tenemos que brillar, pero con la luz de Cristo. Pero quiere brillar para alimentar su propio ego. Usted tiene que darse cuenta. Usted no debe seguir a esos líderes, porque todo lo que Dios nos dio la oportunidad es para guiar a otros, para llevarlos a su transformación y para llevarlos a que cumplan no mi propósito, sino el propósito de Dios. Porque hay padres manipuladores con los hijos también. Entonces, mis amados, para todo hay en la palabra. Por eso necesitamos entender que nosotros hemos sido diseñados para depender de Dios. Entonces hay líderes que manipulan las cosas para que trabajen para su propio beneficio. Pero Dios está trabajando en Jacob para que sea el hombre que Dios quiere que sea. ¿Y cuántos agarran y apropian esa palabra? Dios está trabajando en tu vida, en su vida, en mi vida, para que yo sea el hombre, la mujer que Dios quiere que yo sea. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Yo quiero cumplir tu propósito, Señor. Amén, mis amados. Entonces Dios está trabajando en usted. Dios está trabajando en mí y no dejará de hacerlo. ¿Cuántos quieren que Dios trabaje? Pero si usted solamente quiere ser un religioso que viene y canta, que ayuna, que puede, porque podemos. El religioso está listo con la piedra para mirar el error del otro. El religioso hace algo religiosamente, periódicamente, pero no se ve a sí mismo. El religioso es un fariseo que vive queriendo condenar y juzgar al mundo. Eso es un religioso que conoce la palabra y la usa para decir lo que quiere, no lo que Dios quiere. Entonces, mis amados, nosotros no dependemos de las leyes. Nosotros no dependemos de la situación del gobierno. Nosotros no dependemos de la crisis. Nosotros no dependemos del dinero. Yo no trabajo por el dinero. ¿Quiénes trabajan por el dinero? Obvio, todos, ¿no? Porque se necesita llevar el pan a la casa. Porque se necesitan cumplir con las responsabilidades que tenemos. Pero no trabajamos por amor al dinero, ni nuestro fin es el enriquecimiento. Nosotros sabemos que Dios usa el dinero para cumplir sus propósitos. Porque obviamente es lindo poder tener la libertad para hacer muchas cosas, pero en nosotros no tiene que haber el amor al dinero.
el dinero trabaje para que Dios me dé dinero y yo cumpla su propósito. ¿Cuántos quieren dinero? Amén. Pero el dinero para que yo cumpla los propósitos que mi Padre me llamó a hacer aquí en la tierra. Ageo 2, 8, 9 dice la palabra del Señor. Mía es la plata, dice, y mío es el oro. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. A Él le va a placer darte plata, darte oro, porque Él es el dueño. Mía es la tierra y todo lo que en ellos hay. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Entonces dice la palabra, mía es la plata. Pero cuando nosotros nos muramos no nos vamos a llevar la plata. Es por eso que el dinero trabaje para el propósito que Dios quiere. Amén. Por eso declaramos nuestra confianza, no está, vuelvo a reiterar, en el gobierno, en lo que dice el diagnóstico, en las leyes, en las crisis, en el gobierno. Porque los gobiernos van a pasar, los políticos van a pasar, pero nosotros seguiremos firmes, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. Nosotros no pasaremos porque viviremos eternamente. Porque cuando Dios nos creó, creó eternidad en nosotros. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, ¿cuántos pueden apropiarse de la palabra? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Aleluya. Usted aproveche cuando usted lanza una palabra, usted declárela, porque si usted no la cree, de nada sirve que usted esté aquí. Porque nosotros no basta solo con creer, sino con declarar, con operar, con accionar la fe con obras, mis amados. Entonces, y Él seguirá trabajando en nosotros, así como trabajó con Jacob. Él seguirá trabajando en mi vida. ¿Cuántos pueden decir? Y Él seguirá trabajando en nosotros hasta que total y absolutamente dependamos de Él. ¿Cuántos quieren? Cuando usted depende de lo que Dios dice, cuando usted sabe quién es Dios, a usted ningún viento lo desanima. Podemos desanimarnos, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas, porque el Dios todopoderoso que está en nosotros no depende de mi estado de ánimo. Dios va a hacer lo que dijo que Él va a hacer si yo lo creo, si yo lo busco, si yo lo declaro y yo lo trabajo. Entonces, mis amados, Él seguirá siendo hasta que yo dependa total y absolutamente de Él. Muchos de nosotros solemos decir, bueno, no nosotros, pero hemos escuchado decir, yo soy como soy y a mí nadie me va a cambiar, y a mí nadie me va a poner las manos encima, y a mí nadie me toca. Eso es orgullo y eso es necedad. ¿Usted ha escuchado? Eso es orgullo, eso no es dependencia de Dios, es de autosuficiencia. Eso es rebelión contra Dios. Pero qué lindo que nosotros podamos decir, yo no soy lo que era antes. Yo no soy la misma de hace 3 semanas atrás. Porque cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es porque Dios está tratando con nosotros. Yo no soy, Babi, vos no sos la misma desde el accidente de tu hijo. José Matías no es el mismo, tu marido, tus hijos no son los mismos desde el accidente. Porque hay propósito. Porque Él nos puede herir, pero nunca será para hacernos daño. Nunca será para hacernos daño. Y no se pierda el próximo domingo.
Porque voy a hablar, voy a seguir con Jacob y voy a hablar, no te soltaré hasta que no me bendiga. Así como fue un usurpador, así como fue un engañador, fue un hombre determinado. Porque cuando Dios, dependemos de Dios, eso que fue una debilidad en nosotros, Él lo puede usar para convertirlo en una fortaleza. Pero es simplemente cuando nosotros dependemos de Dios. Yo no soy lo que era antes. Pero si eras vos un borrachito, pero si eras vos un drogadicto, pero si eras vos un mujeriego. Lo siento, pero esa era mi vida de antes. Ahora voy en busca del que todo lo puede y el que está ejerciendo una transformación en mi vida. Aleluya, déselo fuerte el aplauso al Rey. Pero no era esa mujer, esa habladora, esa chismosa, esa rebelde. Eso era antes. Ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y no sea perfecto. Porque no quiere decir, porque vengo a la iglesia, quiere decir que sea perfecto. Vamos siendo perfeccionados a su imagen y semejanza. Cuando yo me conecto y cuando yo dependo del Señor. Entonces yo no soy el que era antes. Tampoco soy la que debo ser ahora. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco soy, porque no somos un producto terminado. Tampoco soy la que debo ser ahora. Pero doy gracias a Dios por lo que voy a hacer. Doy gracias a Dios por lo que voy a hacer, en la persona que me estoy convirtiendo. ¿En qué te estás convirtiendo, amado? En la imagen, en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestro líder, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, porque hemos sido diseñados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces doy gracias a Dios por lo que voy a ser como persona. Y lo que voy a hacer en Cristo. ¿Y cuántos quieren irse de este mundo? Ayer di una palabra y una bendición. Celebramos los 45 años de Spartan Bolivia. Una palabra y hablé sobre el liderazgo y el legado. Entonces, y todos, miren, fueron tocados, habían como 200 personas. Hice una bendición y una oración con el respeto de los que creen y en lo que creen, pero todos fueron tocados y quebrantados por el poder de Dios. ¿Y saben qué, mis amados? Nosotros hemos nacido para dejar un legado. Obviamente hay gente que deja malos legados. Por eso le decía al inicio que nosotros tenemos que depender de Dios y pedir los dones y el fruto del Espíritu Santo, porque la plata vendrá por añadidura, mis amados. Cuando usted más plata quiera, menos plata va a tener. O esa plata, el diablo se la va a ir robando con enfermedades, con estafa. El diablo se la va a ir robando con un montón de cosas, porque su mirada hay que sacarla de ahí y ponerla en el Señor, en el que dijo, mía es la plata y mío es el oro. En Él hay que ponerla, porque Él la da a quien Él quiere y a quien Él le place. Cuando Él sabe lo que pasamos y nos manda, es porque hay propósito, porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y a la transformación. Entonces, para hacer hay que ser, porque se lidera desde el corazón, mis amados. Se lidera del corazón, porque la Biblia dice que ¿acaso un árbol malo puede dar frutos buenos? ¿O un fruto bueno puede dar, un árbol bueno puede dar frutos malos? No, mis amados. Entonces, doy gracias a Dios por lo que voy a hacer en el nombre de Jesús. Así que usted dígale a su esposo, a su esposa, a su hijo,
no te preocupes, no soy perfecto, estoy en un camino de transformación, me estoy convirtiendo en un buen creyente, me estoy convirtiendo, estoy aprendiendo a ser una mejor madre, estoy aprendiendo, me estoy convirtiendo en ser un buen padre, me estoy convirtiendo en lo que Dios quiere que yo sea. Él está perfeccionando su obra maestra que soy yo. Amén. Él está, Filipenses 1:6, me encanta esta palabra. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya, déselo fuerte el aplauso al Rey. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Está persuadido? Amén. Pero eso se cumple cuando usted no depende del hombre, del gobierno, de lo que dicen, del diagnóstico. Estamos orando y seguimos orando por una hermana que fue mi mano derecha muchos años cuando yo servía en el Ministerio de Mujeres. Y los médicos le habían dado 48 horas de vida. Y llamaron a toda la gente para ponerse a cuentas, para bendecirla, porque le habían dado 48 horas de vida. Esto me parece que fue a comienzo de año. El día 29 de marzo fue el cumpleaños de mi mamá. Y ahí usted la haya visto bailando a la hermanita. Porque no es lo que dice el médico, es lo que Dios dice. Porque Él determina nuestros tiempos en la tierra. Porque Él es un Dios de poder y Él es un Dios de milagros. Así que usted no se deje llevar por lo que dice la gente. Si usted se deja llevar por lo que dice la gente, por lo que dice el gobierno, por los tiempos que no hay dólar, no hay gasolina, los tiempos difíciles, todos quieren gobernar y necesitamos crear y levantar un solo frente y unirnos, porque es esa unidad que falta en todos los lugares. Entonces necesitamos unirnos, buscar un líder con principios y valores eternos, buscar unos liderazgos genuinos. Entonces cuando nosotros hacemos esto y nos unimos, entonces vamos a ver la mano poderosa inclinándose y moviéndose en favor de nuestras vidas, mis amados. Porque si usted se mueve por lo que la gente dice, así el diablo lo va a vivir zarandeando como al trigo a usted. Usted tiene que vivir por la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Entonces, recuerde que la palabra del Señor, que Jacob había engañado, le conté un poco la historia de cómo engaña a su hermano. Jacob había engañado a su padre. ¿Sabe, no? Que se puso como Esaú, era velludo, se pone piel de animales para engañar al padre, porque ya estaba viejo, estaba ciego, se estaba muriendo y necesitaba él la bendición del primogénito. Se le cambia la primogenitura al hermano por un plato de lentejas, porque el otro también era formado en la palabra, pero tenía debilidades, que cuando las debilidades nosotros no las hacemos gobierno del Espíritu Santo, entonces esas debilidades nos van a arrastrar a perder y a la autodestrucción, al engaño. Fácilmente nos van a engañar cuando nosotros somos víctimas o dependemos de cualquier sustancia que nosotros nos pueda controlar el cuerpo, tomar la mente, y eso es lo que el enemigo quiere. Entonces Jacob había engañado a su padre para obtener los derechos de la primogenitura que ya Dios le había dado, para asegurarse que recibirían las bendiciones, que recibiría la bendición de Dios. Engañó también a su hermano Esaú cuando no tenía la necesidad de hacerlo. Y esto es totalmente absurdo, mi amada iglesia, que nosotros querer recibir bendiciones de Dios engañando a los demás.
Entonces él quería la bendición a como dé lugar, engañando. Él quería todo lo bueno a como dé lugar. Pero es absurdo pensar que nosotros obtengamos las bendiciones de Dios manipulando, engañando, usurpando, expropiándonos de lo que no nos pertenece, deshonrando. Es absurdo tener bendición. Usted puede ayunar toda su vida, usted puede orar toda su vida, pero si usted todavía lo gobiernan estos espíritus inmundos, no espere tener la bendición de Dios. Quiere hacer las paces Jacob con su hermano Esaú, a quien había engañado. ¿Sabe por qué quería hacer las paces? Porque el dolor y el sufrimiento ya le había llegado. Porque después de que cambia la progenitura, Esaú manda 400 hombres fuertes y armados para hacer matar a su hermano por el engaño que le hizo a su padre y a él. La impotencia de este vivillo, porque hay muchos vivillos diría yo, para lo malo. Pero nosotros debemos cambiar esa viveza criolla por la sabiduría de Dios y por andar en rectitud, mis amados. Déselo fuerte el aplauso al rey. Porque Jacob huye al desierto 20 años. Por eso le decía al inicio que antes de pedir el dinero y la plata y pedir lo que nosotros queremos o necesitamos muchas veces, está bien, está bueno pedir lo que nosotros necesitamos, pero mejor es la sabiduría, más valiosa que las piedras preciosas. Por eso le decía, pedir la sabiduría, pedir los dones y el fruto del Espíritu Santo, porque por causa de esas malas decisiones nos llevan a llorar y a sufrir después las consecuencias. 20 años en el desierto huyendo de su hermano porque lo había engañado. Por eso Jacob significa usurpador, engañador. Y de esas son después las consecuencias que tenemos que vivir. Entonces después quiere hacer las paces con el hermano a quien había engañado, porque el dolor y el sufrimiento le enseñó que no se puede estar bien con Dios cuando nosotros engañamos a nuestros hermanos. No se puede estar bien con Dios cuando nosotros manipulamos. No se puede estar bien con Dios cuando nosotros deshonramos. Entonces, cuando él se dio cuenta que había engañado y que tenía el dolor, le entró el miedo, le entró el temor. Entonces quiso hacer todo para conquistar y el perdón del hermano. Como su suegro era Labán, tenía muchos ganados, corderos, tenía muchos bienes Jacob. Entonces se da cuenta que tenía que buscar el perdón de su hermano, porque había conspirado Jacob contra su hermano. Así somos nosotros muchas veces, los que nos buscamos los problemas. La palabra del Señor dice, Salmos 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Quién es la paz? El príncipe de paz es Cristo Jesús. Pero no solo para salir marchando el día de la marcha por Jesús, paz. Es todos los días buscar la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Busquemos al príncipe de paz, a Jesús. Hay otro versículo que dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No te canses de hacer el bien, dice, porque a su tiempo vas a cosechar todo lo que has sembrado. Porque Dios no es deudor de nada, mis amados. Porque Dios no es deudor de nadie. Él cumple ante todas las
cosas, sus promesas. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice. Que se aparte del mal, haga el bien, busca la paz y la sigue. El otro versículo que decía: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, vas a cosechar todo lo que has sembrado. Entonces, mis amados, porque cuando Dios te elige, cuando Dios te llama, así como lo hizo con Jacob, va a hacer todo para que Jacob crezca. Y a veces con el sufrimiento, con el dolor, va a hacer todo. Cuando esta mañana que cantábamos y esta mañana que orábamos, decía que Él, bendito Señor, porque puso su mirada en nosotros. Bendito Señor que nosotros, dice la Biblia, no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Y así como a las estrellas las llama por su nombre, así también nos conoce, porque Él nos creó. La Biblia dice que ni un pelo de tu cabeza se cae sin que Él no lo sepa. Él sabe cuántos pelos de nuestra cabeza tenemos. Ni una hoja cae del árbol sin su consentimiento, iglesia. Entonces, mis amados, nosotros todo lo que Él permita va a ser para que yo crezca y deje de depender de mí mismo. Hay gente que tiene y depende de lo que tiene, pero dice la palabra que las riquezas pueden crear alas y volar. Pero dice la palabra que maldito es el hombre y la mujer que ponen la confianza en el hombre. Maldito es el hombre y la mujer que confían en el hombre. Pero bendito es el hombre y bendita es la mujer que confía en Jehová y que toda su confianza la pone en el Dios Todopoderoso. Aleluya, déselo fuerte el aplauso al Rey. Aunque Jacob, mire, Génesis, no se lo voy a leer, capítulo 32, del 1 al 21, habla que le mandan a decir a Jacob que su hermano viene a matarlo con 400 hombres armados, hombres fuertes armados. ¿Y sabe qué él hace? Era de vivo. Él, o sea, ya sabía que el hermano venía por él. Empieza esa cabeza a maquinar. Empieza la cabeza a maquinar. Empieza a mandarle animales como para ir conquistándolo. Porque mire que el diablo es astuto, pero más astutos tenemos que ser nosotros. La Biblia dice: seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes. Astutas como las serpientes. Entonces era de vivo. Lo va a leer usted el capítulo 32 del 1 al 21. Entonces él, claro, ya veía el peligro y empezaba a maquinar, ¿no? Esa cabeza que maquinaba para querer defenderse con lo que tenía. Con lo que tenía. Y ahorita vamos a ir desarrollando este tema. Aunque Jacob era inmaduro, aunque Jacob era usurpador y todo lo que hemos visto, engañador, que se expropió de la progenitura, que engañó a su padre, que engañó a su hermano. Génesis 32 del 9 al 12 dice, el 1 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el lugar Mahanaim, como se llaman sus células, mis amadas. Campamento de Dios. Campamento de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Había promesas sobre Jacob. Hay promesas sobre nosotros. En Abraham, el padre de la fe, dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero son todas las familias que tienen fe. Por eso decía: queremos bendición, pero queremos manipular. Queremos nuestros propios estrategias. Queremos nosotros hacer lo que hacemos para nuestro propio beneficio. Y Génesis 32, 9 al 12 dice también la palabra. 32, 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham
y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Conocía la palabra, ¿no es? Miren, sigamos el versículo anterior. Miren lo que se pone a orar. Se pone a orar con las promesas este vivillo. Yo le digo que el diablo conoce la palabra mejor que usted y que mí. Los demonios creen la palabra. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, cuando ya estaba en peligro, ¿no? Cuando ya estaba, que ya había huido y lo quería, le estaba viniendo el hermano a matar, empieza a mandarle animales y empieza después a orar. Y dice Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, está diciéndole la promesa, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Pero cuando dice el 32:1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando nosotros vivimos algo, mis amados, algo provocado por nosotros mismos, o algo que nosotros no provocamos, puede ser que fue intencional o que fuiste inconsciente o que fuimos inmaduros, inconscientes y cometimos algo, lo que sea. O puede ser que fuimos con alevosía y premeditación. O Dios lo permitió con un propósito, mis amados. No importa lo que haya pasado. Lo que Dios permite es para la postre hacernos bien, dice la palabra. Porque no es en esta tierra. En la tierra nos vamos perfeccionando, pero nos vamos perfeccionando para nuestra eternidad. Para nosotros vivir eternamente con nuestro Señor. Entonces todo lo que permite el Señor es para hacernos bien. Y no quiere decir que los ángeles del Señor no estuvieron con Él y no estaban con Él. No quiere decir que iba a ser librado del sufrimiento, pero los ángeles de Dios estaban con Él para guardarle. Y a veces no. El temor y el miedo no nos deja ver, como hoy cantábamos, ¿no ve? Ángeles que suben, ángeles que bajan. Los ángeles del Señor son enviados cuando yo los pido, mis amados. Son enviados porque son ministradores de Dios en nuestras vidas. Son ángeles ministradores de Dios. Pero tengamos respeto cuando oramos, tengamos respeto como pedimos, tengamos respeto cuando enseñamos la palabra. Porque yo he escuchado cada sandeces de prédica. Por ahí a unos que se llaman profetas y apóstoles. Ángeles, aquí, sirviendo a la sierva de Jehová. Padre, como nos dirigimos a Dios, iglesia. Dios no es nuestro sirviente, Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Padre, el Todopoderoso, y tenemos que ser reverentes como nosotros pedimos. ¿Y cómo pedimos? No es que yo le hablo porque yo le digo el flaco, el barbuchi, el barbón. No, mis amados. Usted fue creado a imagen y semejanza del Señor. Entonces tenemos que ser reverentes, servirle, cantarle, servirle con temor reverente, como nos dirigimos a Él. Entonces sabemos y pedimos, Padre, envía a tus ángeles que acampen alrededor nuestro. Ángeles ministradores, acampen alrededor de este lugar, de la vida de tu siervo, de sus casas, de sus vehículos, de sus bienes. Y los ángeles van. Porque tienen, entonces si usted canta, no, ángeles que suben, ángeles que bajan. Usted cante, cuando cante, usted crea lo que está cantando. Cante con el entendimiento, cante con el corazón, cante con toda su mente, porque mañana puede ser tarde.
porque mañana no podemos estar y usted se perdió la bendición de alabar su nombre. Y usted se perdió la bendición de cantarle con el entendimiento. Y usted se perdió la bendición de ser transformado. Y usted se perdió la bendición de ser sanado. Usted se perdió la bendición de alabar su nombre. Aleluya. Pero si tiene que ir a cumplir con la hermanita o el hermanito, es la primera. O si usted tiene una entrevista con la corporación y la empresa tanto, usted está temprano, pero para venir a alabar a su rey. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado, dice la palabra. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Aleluya. Por eso cuando cantábamos esta mañana, porque fuera de ti nada deseo, porque he entendido que tú eres el Dios que lo llena todo y que sin ti no quiero nada en esta vida, Señor, porque eres lo más hermoso y lo más grande que nos pasó. Y así predicaba la profeta el jueves, de las vírgenes prudentes e insensatas, las 10 vírgenes. Ella enfatizó y se enfocó en un versículo solo. Cuando ya están desesperadas como Jacob, ya mandaba los regalitos ya para desenojarlo. Cuando ya vieron las insensatas que el esposo venía, piden aceite a las que siempre están con aceite, que representa el aceite, al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces le piden y le dicen: no te vamos a dar, no les vamos a dar, porque si no a nosotros nos puede faltar. Pero cuando nosotros vivimos para agradar a la gente, decía la profeta, andamos moviendo, agradando a la gente y siguiendo la corriente de este mundo. Por eso tenemos que aprender a decir: no, cumplí vos tus responsabilidades, cumpla usted su responsabilidad, porque si no, no estamos formando y liderando. Nosotros estamos malcriando y sobando demonios, tanto con los hijos, con los equipos, como soy para ser, como soy donde me muevo. Aleluya, aleluya, porque Dios está hablando a la iglesia. Nosotros debemos saber que nuestra intimidad con Dios es lo más importante. Y por ahí dice, cuando hablábamos de los ángeles, Salmos 91:11 dice la palabra: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Aleluya. ¿Para quién? Déselo fuerte el aplauso al Señor. Mandará para que te guarden en todos tus caminos. Nosotros no debemos descuidar nuestra intimidad con Dios. ¿Qué haría Jesús cuando se acercó su hora? ¿Qué hacía? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba a punto de ser entregado? ¿Qué dice la palabra? Intensificaba la oración. No mandaba animalitos como Jacob para que no le maten, porque su confianza no estaba puesta en Dios. Dice la palabra Mateo 26 del 36 al 46. Mateo 26 del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, ¿qué hizo? Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Lo iban a matar a Jesús,
venía el padecimiento de Jesucristo, el padecimiento más grande que un ser humano ha podido experimentar, el padecimiento más grande de todas las maneras. Entonces, ¿qué hizo? Irse a Getsemaní, porque voy allí a orar y voy allí y oro. Sigamos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos ante el dolor, ante la persecución, ante la necesidad imperante que podamos tener por cualquier cosa, problema, situación que estemos viviendo. Acompáñenme, velen conmigo, levántense en ayuno, oren porque mi hora se acerca. Entonces Jesús se entristeció hasta la muerte y les dijo, ¿qué les dijo? Velen conmigo, por favor. Sigamos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido orar, velar conmigo una hora? Sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Aleluya. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús tenía una dependencia de Dios, de su Padre. Si Jesús, que es nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo, nuestro líder, tenía una dependencia con su Padre: si puedes, pasa de mí esta copa tan dolorosa, mi alma está muy triste hasta la muerte, oraba Jesús, porque ya se acerca el que me entrega, porque seré entregado en manos de pecadores. Por esa misma gente que anduvo orando, que anduvo enseñando, que anduvo sanando, esa misma gente ingrata fue la que le dijo: crucifíquenle, crucifíquenle. Así que no se sorprenda si algo aprendí con mi mamá: nunca te sorprendas de la gente, que sea Dios quien te sorprenda, hija. Siempre espera de Dios que Él te sorprenda. Porque si necesitamos, si a Jesús fueron ingratos y los traicionaron, ¿quiénes somos nosotros? No somos los intocables. A mí no me esto. Autosuficiencia, orgullo, rebeldía, necedad. Si Jesús dependía de su Padre, nosotros también tenemos que tener esa dependencia, porque fuimos diseñados para depender del que todo lo puede. Aleluya. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Nosotros sabemos que Él envía a sus ángeles ministradores para guardarnos, para protegernos. Aunque Dios estaba protegiendo a Jacob pasó por diversas dificultades, por necesidades, por escasez. Esaú venía tras él, venía buscándole con venganza.
su hermano, a quien había usurpado, a quien había manipulado, a quien había confabulado contra su hermano, venía cobrando venganza, Esaú. Pero Dios intervino, permitió todas las necesidades, la escasez, la desesperación, el temor y el miedo que Jacob había pasado. Dios lo permitió, pero siempre lo guardó. Envió a sus ángeles para guardarlo. Siempre lo guardó. Dios permitirá muchas veces que nos encontremos en callejones sin salidas, iglesia, para que nosotros soltemos y dependamos de Él. Dios no malcría. Dios no mima. Dios permitió que Jacob sea expuesto al dolor, al sufrimiento y a las necesidades, porque ese es nuestro Dios. Él trabaja para que nosotros seamos transformados a su imagen. Él trabaja para el propósito de Él. Jacob, esa mente, como le dije, no paró. Después de que lo perseguían, ya no paró esa mente. ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo primero? Dice el 32, que cuando mandó primero diciendo el 17, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas, para quién esto que llevas delante de ti, entonces le dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Se hizo humilde el hombre. Número 1, la estrategia del enemigo, usando el adulo, usando los halagos, sus palabras lisonjeras. Iglesia, despierte. Palabras lisonjeras, palabras de adulo. Número 2, ¿qué usó? La estrategia. 2 campamentos. Hago 2 campamentos. Meto los animales acá. Esto los voy mandando para no perderlo todo. Empezó a maquinar. Esa mentecita maquinadora. Y como no le funcionó, empezó a orar y a declarar las promesas de Dios. La oración como su último recurso. Que se haga tu voluntad. Tú has dicho que vas a bendecir. Benditas serán en Abraham, mi abuelo Abraham, porque Abraham era su abuelo. En mi abuelo Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Empezó a declarar las promesas de Dios. Es que Dios nos conoce. Usted puede engañarle al hombre por un tiempo, pero a Dios no le vamos a poder engañar. Dios conoce nuestro corazón y las intenciones que hay aquí. Así que en esta mañana, fuera el espíritu de manipulación, de usurpación, de expropiación, de orgullo en el nombre de Jesucristo, para que seamos dependientes de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Envíela esta enseñanza para los que no vinieron, por favor. Entonces, después empieza a orar, cantando y declarando las promesas de Dios. La oración fue su último pensamiento, su último recurso. Y a veces somos así. Yo confío en ti, Señor, pero primero quiero mi justicia. Yo confío en ti, pero primero, Señor, que se haga lo que yo quiero, mi beneficio, mi necesidad. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, dijo Jesús, sino lo tuyo. Usamos las estrategias. Jacob, un hombre listo, manipulador, que quiere aplacar la ira de su hermano. Mientras 32 del 13 al 16 dice también así. Ya lo leímos. Puede interiorizarse en el 32. Mientras sigamos queriendo nuestra propia justicia, mientras
sigamos queriendo adulos, mientras queramos seguir alimentando la egolatría, el ego, y trabajando para mi beneficio, para mi reconocimiento, mis amados, vamos a seguir dando vueltas en el desierto. 40 años ese pueblo duro, necio de cerviz. 40 años, cuando pudo acortar su prueba, le demoró 40 años por esa necedad, por esa terquedad, por esa obstinación, por ese orgullo, por esa rebeldía, por esa queja, mis amados. Entonces, nosotros no tenemos que seguir dando vueltas en el desierto. ¿Sabe qué significa? Sufrimiento. Significa dolor. Entonces, toda mala intención de aquí, de la mente y de aquí, tiene que salir en el nombre de Jesús. En esta mañana Dios quiere liberarnos de todos esos espíritus inmundos. Esa lucha que tenemos por lograr por lo que nosotros necesitamos, no por lo que necesitamos, sino por lo que nosotros deseamos. Y está bien, hay cosas que dice la Biblia que si yo me deleito en el Señor, deleitarse, no es decirle te amo Señor, ir al culto, no. Es servirle, es ser puntual, es tomar sentido de responsabilidad con mis palabras y con mis actos. Eso es ser dependiente, ser diseñados para depender de Dios. Eso es cuando yo admito, cuando yo reconozco, cuando yo pido perdón, cuando yo me pongo a cuenta, cuando yo me hago cargo de lo que dije, cuando yo me hago cargo de lo que hablo, de lo que hago. Entonces yo puedo decir que soy dependiente del Señor. Y podemos tener deseos, porque Dios dice que si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Hemos sido diseñados para tener esa dependencia de Dios desde la creación del mundo. Adán fue creado y diseñado para hablar con Dios. Y Dios sigue hablando. Adán. Y Adán, mientras estaba conectado a su padre y dependía de él, sí, padre, sí. Pero cuando Adán, mira todos los árboles que te he puesto, de todos estos puedes comer, pero de este árbol no vas a comer. Pero cuando se viola el mandamiento, el lineamiento, nosotros salimos de la dependencia y la bendición de Dios. Salimos, mi amada iglesia, porque así lo hizo Adán. Fue diseñado para hablar con su padre. Ay, ¿por qué tanto vas a la iglesia? Porque me encanta aprender de mi padre. ¿Por qué tanto sales de la iglesia? Porque me encanta aprender su palabra. Porque Dios sigue hablando como nos ha hablado esta mañana. Porque la palabra también es para mí. Porque también la palabra me enseña, me confronta, me redarguye. Porque la palabra es como la espada de dos filos, que es para el que la da, y el que la recibe. Por eso nadie puede estar apuntando ni juzgando a nadie, porque también la palabra es para mí. Entonces, mis amados, Dios sigue hablando a través de su palabra, pero nosotros estamos distraídos. Nosotros estamos como esos niños atraídos y seducidos por los brillos y los colores de este mundo, por la superficialidad que este mundo, en el mundo se encuentra. Una vida superficial. Y me van a decir que están dependiendo de Dios. Mientras más escuchemos la voz de Dios, más vamos a crecer. Dejemos de escuchar las voces y dependamos de Dios. Porque mientras más busque a Dios, mientras más dependa de Dios, más sus decisiones van a ser sabias. Menos vueltas en el desierto, iglesia. Menos dependencia del hombre. Ay, qué palabrita tiene la profeta para mí. Y andan como niños, no se sacian. Dios
tiene palabra en esta casa. Dios tiene alimento sólido. Solo que escuche lo que Dios está hablando a la iglesia. Porque no es solo escuchar, es vivir y poner en práctica lo que escucho. No sean solamente, dice la Biblia, oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Déselo fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Agradézcale. Agradézcale. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta mañana. Porque me has hablado hoy, Señor. Yo no renuncio, Señor, a ser ese Jacob, ese usurpador, engañador, que arrebató la primogenitura, minó el liderazgo de su hermano, fue incrédulo, no supo esperar el tiempo de Dios, porque habían promesas para Jacob, habían bendiciones tan grandes para Jacob. Nosotros mismos podemos evitarnos el sufrimiento, las vueltas en el desierto, pero somos gente vacía muchas veces. La casa vacía, vacía de palabra, vacía de alabanza, vacía de oración, vacía de ayuno. Despierta tu iglesia, mi Dios amado, porque hoy tú has hablado, Padre. Hoy nos has hablado, Señor, y te agradecemos, Padre mío, por esta palabra que nos has dado. Dígale: yo renuncio a la autosuficiencia. Yo renuncio a la manipulación. No la quiero de mi vida. Yo revoco esa autosuficiencia por la dependencia de Dios. Yo revoco esa manipulación por sabiduría. Declaro que tú vas a levantar hombres, mujeres, jóvenes, sabios en esta casa, Señor. Padre, renuncio, Señor, a toda manipulación, a lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Y lo echo fuera. Y voy a esperar tu tiempo, Padre. Voy a esperar tu tiempo. Porque en tu tiempo, Señor, si sigo haciendo el bien, voy a cosechar todo lo que he sembrado, Padre mío. Porque tú no malcrías, tú no mimas, Señor. Nos mimas con la vida que nos das todos los días, con el tiempo para que yo pueda sujetarme a la palabra. Me mimas con la familia que tengo, me mimas con los hijos que tengo, me mimas con la bendición de estar aquí, de haber decidido estar aquí en esta mañana, creciendo al escuchar tu palabra, siendo edificado y siendo transformado por ti. Gracias por esa bendición tan grande. A veces no la veo porque estoy desconectado de la palabra, porque estoy desconectado de la iglesia. A veces no veo ese Dios tan grande, todopoderoso, que tenemos las promesas desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Pacto, desde nuestro amado Cristo Jesús. Las bendiciones de una salvación tan grande, pero que tengo que cuidarla y tengo que ir transformándome, porque ya no soy quien era antes. No soy la misma persona desde mi proceso, Señor. No soy la misma persona desde la prueba que pasé. ¿Cuántos pueden decirle: yo te doy gracias por la prueba? Te doy gracias por el proceso que estoy pasando, por el proceso doloroso. Porque tú, Señor amado,
tuviste que pasar la vía crucis, la vía dolorosa. Y tu victoria estuvo en el Getsemaní. Tu victoria estuvo cuando le dijiste, Padre, no fue en la cruz ya nos diste tu vida y derramaste tu sangre, pero fue en Getsemaní que te dispusiste a que se haga la voluntad del que te había enviado. Y así también nosotros, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos depender de ti, Padre. Queremos una dependencia total y absoluta de ti, Padre mío. No queremos andar divagando como Jacob por el desierto 20 años, con miedo y temor, y empezar a declarar las promesas cuando ya las papas queman. Queremos cada día depender de ti, Padre celestial. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado y nos has regalado y nos has mimado, Señor. Tú no mimas la malcriadez, la irresponsabilidad. Tú no aplaudes ni celebras. Tú te entristeces cuando nosotros tenemos actitudes como las de Jacob muchas veces. Pero hoy, Padre, declaramos liberación, libertad sobre el orgullo, la manipulación, la deshonra, la falta de perdón. Y me declaro libre, libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.